Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, nuestra cita de todos los miércoles a las 21 horas. Bueno, hoy queremos hablar de un tema que está en nuestro país hace tiempo, en ascenso, en crecimiento, y un tema que corroe la institucionalidad. Para eso invitamos al doctor Edgar Emilio Servín. Él es un coronel retirado, experto en seguridad y también asesor político del Arzobispado de Asunción. ¿Qué nos convoca esta noche? Narcotráfico y corrupción institucional. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Estela, buenas noches. Gracias por la invitación. Una pequeña puntualización. Soy asesor jurídico del Arzobispado de Asunción. Muy bien. Pero sé que también a veces los asuntos políticos, seguramente el arzobispo te hace preguntas, doctor. Para un poco poner en contexto esta definición de narcoestado, quiero decir, y si querés agregar algo más, doctor, dice, un narcoestado es un estado incapaz de gestionar adecuadamente la administración del país y el manejo de su territorio. Un estado minado por la corrupción y el elevado índice de politización partidaria de sus instituciones. Eso más o menos es en general una definición de un narcoestado, y encontré una categoría. A ver si nosotros, ¿dónde estamos? 5 categorías encontré y va en orden ascendente. Dice, incipiente, en desarrollo, grave, crítica, avanzada. ¿Dónde está Paraguay? Es difícil de calificar eso porque el escenario es bastante dinámico y uno tiene que tomar muestras o elementos, digamos, de la sociedad, fruto de la investigación, a los efectos de poder emitir una calificación al respecto de cuál es la situación dentro de la cual nos encontramos, ¿verdad? En estos días estuve rebobinando un poco algunas informaciones con mi equipo de trabajo y notamos que algunos países desarrollados de Europa, de la Europa comunitaria, hoy están siendo considerados como narcoestados. Y me refiero básicamente a la clasificación que indica uno de los estados de los países frugales. Europa tiene 3 tipos de clasificaciones de los estados. Están los estados industriosos o laboriosos, los verdaderos pulmones de la Unión Europea, los estados frugales, que son los estados que de alguna u otra forma son austeros con el presupuesto y muy meticulosos con los gastos. Y después los estados cigarra, que son aquellos estados que recibieron ingente cantidad de dinero de la propia Unión a los efectos de levantar sus estándares de infraestructura, de lucha contra la corrupción, empleo, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros, como país, como Estado, y esta es una guerra, voy a utilizar un término técnico que utilizan casi todos los tratadistas al respecto, estamos en un estado, o sea, somos que estamos en un nivel, estamos críticos, diría yo, ¿verdad? Tratando de cuidar un poco las apariencias. En la medida en que la corrupción se vaya profundizando, se vaya intensificando, van a haber más crisis por la distribución del dinero derivado del narcotráfico. Y esas justas únicamente se dirimen con violencia. Todos los estados, o muchos estados, no están pudiendo controlar toda la parte que le corresponde a su jurisdicción territorial. Y eso representa un problema muy grave que está siendo visto, analizado, canalizado de diferentes maneras y de diferentes formas. En los staff, en donde a mí me toca asesorar o trabajar, siempre a veces tocamos estos temas y solemos puntualizar en ese hecho porque geográficamente o geopolíticamente hablando no existe una América Latina, existen varias Américas Latinas. ¿Cómo es eso? Varias Américas Latinas. Por ejemplo, la América, Centroamérica, el Caribe, es muy diferente a Sudamérica, Mercosur. Los estados andinos, la misma cosa. Diferentes legislaciones, diferentes geografías, diferentes cosmogonías, hacen que de alguna u otra forma cada estado tenga alguna particularidad para enfrentar esta lucha. Pero esto empieza históricamente hablando, Estela, en 1790 y se prolonga más o menos hasta 1909 con el inicio de la lucha en contra del narcotráfico que impuso
una prohibición de un emperador chino, el emperador Duogong, a oposición del imperio, del entonces imperio británico con la reina Isabel I, ¿verdad? Ahí se desata la guerra del opio. Inglaterra ocupa Hong Kong, uno de los 6 bancos más importantes del mundo, se funda para poder canalizar el ingente flujo de dinero que administraban ese tipo de negocios, y desde entonces la humanidad ha venido arrastrando un largo proceso hasta la fecha. En estos momentos yo puedo decir con mucha certeza académica de que de alguna u otra forma estamos enfrentando un proceso de perpetuación de la lucha en contra del narcotráfico. ¿Por qué? Por 2 motivos fundamentales. En primer lugar, porque el crimen como que se actualiza, es como el agua, busca sus propios canales y es muy difícil. Hablo del crimen organizado. Claro. Es muy difícil de focalizarlo, de enfrentarlo con una sola lógica, ¿verdad? Y las fuerzas de seguridad van aumentando su presupuesto y van diversificando sus modos de lucha. Entonces, te estoy dando parte de una conclusión muy importante en el sentido de que nosotros vamos a enfrentar una guerra muy prolongada al respecto. Ahora, en ese sentido, ¿cómo podemos ponerle una fecha en esa historia que te fuiste hasta 1700, pero podemos decir cuándo empieza el narcotráfico en Paraguay, así como un negocio y ya esa infiltración institucional que tienen? ¿Hay más o menos una fecha, personajes vinculadas que uno puede decir, bueno, históricamente empieza o el auge es en esta época? Bueno, creo que la información es pública, empieza con el caso Record, oficialmente, ¿verdad? En 1970 más o menos. No sé, sí, acá como que llegan un poco más tarde las cuestiones, ¿verdad? Fíjate que en 1942, con el desembarco aliado en Sicilia, el caso de Lansky y de otros, ¿verdad? En ese momento el narcotráfico no era un problema para Europa, no era un problema para Italia, había poco consumidor, entonces a ellos no les importaba lo que hacía el señor Lansky, puede hacer sus negocios con tal de que remese dinero y aporte a la banca italiana el suficiente flujo de capitales que se necesitan, ¿verdad? De esa fecha a la fecha, la década del 70 que vos decías en Paraguay, tomaron contacto con Lansky, gente relacionada con la mafia corsa, que toma contacto con el cartel o con el cártel de Marbella, y ese cartel es que se prolonga acá a Paraguay en la década del 70, ¿sí? Y a partir de ahí empieza una reproducción, empezando con legisladores, empezando con personas que administraban las Fuerzas Armadas en ese tiempo, ¿verdad? El contrabando y el narcotráfico todavía no era un delito en Paraguay en ese momento, en ese tiempo, ¿verdad? Yo creo que nosotros no podemos encarar el problema solamente desde un punto de vista local o regional. El problema tenemos que encararlo en su contexto universal, ¿verdad? Nunca el narcotráfico pudo progresar o prosperar sin el apoyo del Estado. Para el narcotráfico, para el narcotraficante, el apoyo estatal es fundamental. Es por eso que hay algunos países que infelizmente hoy nos están catalogando o nos están clasificando como un Estado débil, cuasi fallido. Yo discrepo con ese criterio, en ese sentido, y con un Estado que es permisivo a negocio con el narcotráfico. Yo me quiero remontar un poco para poder aportar un poco más de ideas al debate. En el trabajo que hizo Tomás Palau, años atrás, el fallecido sociólogo, donde decía que en Paraguay hay 4 tipos de clúster o de pilares que dominan su economía. El capital extranjero, el capital paraguayo, los agronegocios y el crimen organizado, específicamente en su género narcotráfico. Imaginémonos metafóricamente una mesa integrada por estas 4 personas que administran una empresa llamada República del Paraguay, presidida por el administrador de turno, presidente de la República. Entonces este señor, el narcotraficante, te dice: yo necesito hacer inversiones ganaderas, industriales, automotrices, etcétera, etcétera, etcétera. Los datos que yo tengo y las conversaciones que tengo con empresas premium del Paraguay, de alguna u otra forma, me indican de que eso ya permeó y está en un segundo o tercer nivel. Solíamos discutir con el fallecido ex viceministro del Interior, ex agente fiscal Javier Ibarra,
de que el rastro de ese dinero es prácticamente imposible de perseguir. Ese fue el mérito de Giovanni Falcone y de Borsalino, los dos jueces italianos que dijeron o que decían de que para destruir el narcotráfico no hacía falta hacer quemas de sustancias o ¿qué es lo que hacemos acá de marihuana, todavía? sino que seguir la ruta del dinero. Claro. El FBI de alguna u otra forma copia o replica esa historia y de alguna u otra forma le hace el seguimiento a todo ese flujo de capitales. En eso sí se caracteriza a Estados Unidos. Estados Unidos siempre se opuso a esta cuestión. Eventualmente pudo tomar medidas que eran discutibles en muchos aspectos por sus alianzas, por las alianzas que tenían con determinado tipo de clanes, por ejemplo, para capturarlo o neutralizarlo a Pablo Escobar Gaviria, pero siempre se opuso abiertamente y de manera oficial al narcotráfico. Recordad que la guerra contra el narcotráfico la inaugura Nixon, con determinado relativo éxito replicado por Reagan, continuado por Clinton y Obama, en dos pilares o en dos vertientes que sí son muy claras y muy importantes para mí, ¿verdad? La diplomacia y una lucha frontal. Ahora, bueno, Paraguay es clave en el tráfico internacional de la cocaína especialmente. Es una autopista vital, ruta Bolivia, Paraguay, Brasil, Europa. Y esa frontera vulnerable que tiene con el Brasil permite esta facilidad del tráfico. Y por supuesto, eso que decías al principio, doctor, el narcotráfico no puede ser exitoso si no tiene la ayuda del Estado, parte del Estado. Pero no solamente tenemos un problema de narcotráfico, sino que también es variado. Tenemos tráfico de mercadería, armas de fuego, contrabando de cigarrillos y también toda una población civil que vive de este negocio. O sea, es un monstruo de mil cabezas. Una de las características principales o fundamentales es el hecho de que el narcotráfico permite construir redes sociales, no solamente empresas, sino que también un ejército de aliados que muchas veces están mimetizados dentro de la propia sociedad. El lavado de activos, los desplazamientos humanos, la cantidad de muertes, son tres de las características principales para identificar movimientos o escalas del narcotráfico, ¿verdad? Nosotros acá en Paraguay, en Asunción, en nuestros barrios periféricos, ya tenemos ese segundo requisito, los desplazamientos sociales. Hay madres de familia que son obreras, trabajadoras, amas de casa, líderes, que en la investigación o en el proceso de investigación que llevamos adelante nos dicen y nos describen de que quieren mudarse de barrio sencilla, lisa y llanamente porque uno de estos clanes mafiosos dedicados al microtráfico y que están dominando las cárceles del Paraguay están cooptando a todos los jóvenes y a todos los niños del barrio, ¿verdad? Eso sí es muy grave, ¿verdad? La mediterraneidad paraguaya de alguna u otra forma hace de que nuestra posición geográfica sea clave en muchos aspectos, pero también perjudicial, mejor dicho, y perniciosa. Nosotros como en Defensa Nacional, yo sé que la Defensa Nacional para ti es un ministerio que muchas veces es intrascendente por muchos aspectos. Escuché algunas críticas, ¿verdad?, que emitiste al respecto. Pero en Paraguay, por lo menos, es casi un florero, porque para un no está militar en la cadena de mando. Mira, para un militar de academia como yo te puedo asegurar de que nosotros hemos llegado a tener muy buenos ministros de defensa en toda la transición, excepto excepciones. Yo siempre digo que en la guerra vos tenés que irte como vas a enfrentar una guerra. No podés enfrentar una guerra en contra del narcotráfico con efebos. Y hablo de todas las carteras que involucran a esta lucha. Defensa, interior, justicia, inteligencia, Senat, etcétera, etcétera. Nosotros hemos tenido muy buenos ministros de defensa. El ministro anterior, el general Bernardino Soto, hizo un aporte extraordinario y sobre todo en ese trabajo silencioso del equilibrio en el gabinete cuando hay que golpear la mesa y decir, señores, esto es lo que hay que hacer. El ministro actual es un hombre demasiado formado y que tiene muy clara la película también. Yo creo que va a ser una tarea extraordinaria al respecto. Dos son los problemas que nosotros podemos tener en Defensa Nacional a mediano plazo. El primero te lo voy a decir en privado, no te lo voy a decir al aire porque puedo desatar un problema internacional.
Lo segundo es el narcotráfico. Yo creo que el problema del narcotráfico va a derivar en una nueva misión para las Fuerzas Armadas, porque de alguna u otra forma esa fue la tendencia en América Latina desde hace 100 años. Hay investigadores y tratadistas europeos que estudian mucho nuestro fenómeno y que hablan, que utilizan términos un tanto crueles para la policía, en el siguiente sentido: o están desfasados, o están absorbidos por la corrupción porque forman parte del sistema tributario subterráneo, o caso contrario, algunos más despiadados dicen que son traidores a su propia fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vos tenés antropológicamente como Estado para defenderte? Le tendés a tus Fuerzas Armadas y quitan determinado tipo de variables o determinado tipo de productos o determinado tipo de unidades como para poder producir un servicio determinado. En este caso, lucha contra el narcotráfico. El ejemplo más palpable que nosotros tenemos y para diferenciar la lucha en contra del crimen organizado y el narcotráfico en Latinoamérica es el CODI. El CODI tuvo un trabajo extraordinario desde mi punto de vista. Ahora, ese trabajo está casi resuelto por el tema de que la banda criminal del EPP para el cual fue creado está en su mínima expresión, prácticamente inexistente actualmente. Y surge como prioridad la lucha en contra del crimen organizado y su especie más clara y más visible, que es el narcotráfico. ¿Y por qué entonces, si siempre en todos los papers, en todos los debates decimos que el narcotráfico es el Paraguay está bajo fuego, diríamos, por el tema del narcotráfico, por lo que somos y por esa corrupción institucional? Pero sin embargo, desde los gobiernos se preocupan más por el EPP. Y no quiero minimizar el problema del EPP, pero como existe esa vinculación política, ese cordón umbilical entre el narcotráfico y la política y grandes sectores económicos, hay diríamos, el Estado dirige sus fuerzas, sus energías y sus recursos para combatir al EPP, pero no lo hace en la misma medida para el narcotráfico. Y ahora vamos a irnos a una pausa, pero quiero que desde tu visión, doctor, me digas, ¿por qué los gobiernos no se concentran en combatir el narcotráfico con la misma energía como lo hacen para combatir el EPP? A la vuelta de la pausa. Bien, volvemos aquí con el doctor Edgar Emilio Servín. Estamos hablando de narcotráfico y corrupción institucional. Y yo le estoy preguntando, antes de ir a la pausa, le preguntaba, ¿por qué los gobiernos, los sucesivos gobiernos, se concentran tanto en luchar contra el EPP y se crea incluso una fuerza de tarea conjunta? Recuerdo ya en el 2013, en el gobierno de Cartes, eso continuó con el gobierno de Mario Abdo y continúa ahora con el gobierno de Santiago Peña, pero no se realiza el mismo esfuerzo ni la misma energía, ni se hace una fuerza conjunta para combatir el narcotráfico, que es la mayor amenaza institucional que tiene el Paraguay. Y yo me pregunto, y largo esta sospecha, ¿no será porque hay muchos vinculados al narcotráfico con el poder político en general y con el Partido Colorado en particular? Y esa simbiosis, ese cordón umbilical que los une, hace que no haya un combate real desde los gobiernos. En un conflicto, en un enfrentamiento, siempre una intervención militar es aplicada cuando sube la intensidad del oponente. Nosotros no llegamos probablemente todavía a ese estadio, ¿sí? Si vos mirás un poco la historia comparada de países como México y Colombia, disculpa que lo mencionen, ¿verdad? Pero me parece que la experiencia de estos países es muy enriquecedora para mirar un poco el caso paraguayo. Vos te darás cuenta perfectamente de que aquello de alguna u otra forma era insostenible y ameritaba una intervención militar que fue variando en el transcurso del tiempo con su luz y con su sombra, ¿verdad? El CODI o la FTC elevó muy alta la vara en esta administración, muy alta la vara conforme a mi criterio, en relación a la gestión y a la precisión que tuvo su trabajo, su tarea, ¿verdad? Cuando está más atenuado el tema específicamente del EPP,
viene el tema del crimen organizado y el narcotráfico, ¿verdad? Estos chicos, estos jóvenes que están integrando el CODI ya elaboraron trabajos manuales e investigaciones al respecto. Pero las Fuerzas Armadas no hacen política, es un elemento de la política. Cuando la política requiera de su uso y de su intervención, estoy seguro que ellos van a responder en un momento determinado y de una forma adecuada. Ese momento creo que todavía no llegó. Pero te pregunto, si te llamara el presidente de la República y pide tu asesoramiento en materia de combate al crimen organizado, ¿qué le dirías que hagan? ¿Es suficiente lo que estamos haciendo? Claramente no. Claramente no. El crimen organizado de alguna u otra forma forma parte de la economía paraguaya. Ese es el problema, la simbiosis que hicieron, la metamorfosis que hicieron, la infusión que hicieron en la economía paraguaya es muy grande. Es muy grande. Una anécdota, una persona de mi extrema confianza años atrás era el principal o uno de los principales de una empresa también VIP. Y me dice, mira Edgar, de esas personas, cuando yo rechacé el caso de un personaje de estos, para asesorarlo jurídicamente y para patrocinarlo en sus procesos, ¿verdad? Me dice, mira, esa gente vos tenés que hacer o tenés que tratar de hacer nomás negocio con ellos. Eso levantó un poco mi alerta y me dio la pauta clara de que efectivamente ya estaban trabajando con todos los gremios empresariales de alguna u otra forma. ¿Cuándo eso de alguna u otra forma el poder político va a cortar? Cuando lleguemos a extremos de violencia que todavía no alcanzamos. Porque en un momento determinado, me remonto al inicio del programa nuevamente, la corrupción hace de que se profundice la violencia o con la violencia. ¿Por qué? Porque en la distribución del dinero está el problema. Distribución de dinero y del territorio. Como es grande la cantidad del dinero que tiene que repartirse, obviamente que esa repartija o la solución de ese problema es con bala, con el perdón de la palabra, ¿verdad? Disculpen la violencia. Consecuentemente, ese es el escenario que nosotros probablemente enfrentemos en algún momento determinado. Bueno, pero no tenemos por qué llegar a eso. Por supuesto que no. Y ojalá que nunca así sea, ¿verdad? Pero en las crisis... para eso, ¿qué tenemos que hacer? Porque yo también digo, ¿por qué no se llega a los niveles de violencia de Colombia, de México, de esos enfrentamientos? Porque aquí el crimen organizado forma parte del sistema político. Como esos países que mencionaste. Claro, pero en todo caso, en algún momento allá los enfrentan, por eso hay enfrentamientos. Claro. Acá no hay enfrentamientos porque forma parte del sistema. Mira, la invasión de Estados Unidos a Panamá arrojó en su momento el siguiente análisis. El narcotráfico ya era un problema para Estados Unidos en México y en Panamá y en Colombia. Es decir, las cantidades de droga que se remesaban a Miami representaban un problema para la estabilidad propia del país. Claro. Entonces, automáticamente, boom, como una muestra de fuerza, invaden Panamá. En ese momento en Colombia levantaron ellos la alerta, porque tenían que se replique ese proceso. De la misma forma, en México, años después, el presidente Zedillo aplica 4 medidas que nosotros aplicamos acá, de alguna u otra forma con la lucha que tuvimos allá en el momento de diseñar el proceso que incluyó las Fuerzas Armadas en la lucha contra el EPP. En primer lugar, una fuerza conjunta. En segundo lugar, un presupuesto relativamente adecuado, cosa que es muy pobre la inversión que se hizo en las Fuerzas Armadas en relación a lo que se necesita verdaderamente. En tercer lugar, cooperación internacional, cosa que tuvimos muy poco. Yo te lo puedo decir, Paraguay solo prácticamente enfrentó esa lucha, ¿verdad? Y en cuarto lugar, el uso de la tecnología, la renovación de equipamiento y armamento que mínimamente también se hizo con el presupuesto propio y original de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué es inaplicable el Plan Colombia? Porque el Plan Colombia de alguna u otra forma sigue una ruta anglosajona, con una visión anglosajona de la lucha, porque el dinero venía remesado en ingente cantidad a los Estados Unidos, ¿verdad? Mirando ese ejemplo y el ejemplo del Brasil, que tiene dentro de su norma, creo que la ley complementar 97 del año 1999, no me recuerdo muy bien de tantos libros que leo, ¿verdad? ¿Por qué son ejemplos un tanto diferentes? Y la violencia es la misma. Porque para Estados Unidos, esos países que te mencioné, era una amenaza regional, y Brasil tiene incorporado dentro de su norma el uso de las Fuerzas Armadas.
¿verdad? Brasil tiene incorporado el uso de sus Fuerzas Armadas en espacio y en territorio interno, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no aplicamos eso? Y creo que es el desafío de esta nueva generación que está asumiendo con el presidente Peña la administración del país. ¿Por qué te digo eso? Por lo siguiente, en un momento determinado, Estela, todos los presidentes de la región, todos, recuerdo en estos momentos a Gaviria, Zedillo, otros, van a tener que ponerse la camiseta de la albirroja, no les queda otra. Me explico en estos términos. Un militar que hace un retirado, que hace una campaña política por un movimiento o partido político determinado, adhiriéndose a esos fines, en un momento determinado, dentro de lo que representa su gestión política, va a tener que utilizar la camiseta del país, porque eso le demanda su formación académica, su grado de instrucción y su compromiso con la nación. Ahora, ¿cómo ves cuáles son los niveles de infiltración del crimen organizado en las instituciones paraguayas? Estoy hablando de la Fiscalía, de la Policía, del Poder Judicial. Pienso que es muy alto. ¿Alto? Sí. ¿Por qué? Y por los datos que nosotros manejamos confidencialmente y por los datos que nosotros vemos y que es información pública, ¿verdad? Una vez fui a Cazapá, años atrás, cuando abrimos un simposio sobre narcotráfico, cosa por el estilo, y se me acerca un militar retirado y me dice: eso mismo que ustedes vienen a combatir, para escuelas, hospitales, colegios, educación, confesiones religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a desarrollar y a estudiar recién, a profundizar recién nuestra investigación en ese momento. Hay productores japoneses de la zona de Pirapó, amigos, paraguayos ya, que nos dicen específicamente eso hoy ya, ¿verdad? Hay un proceso de infiltración demasiado grande. ¿Por qué se produce eso? Y podemos decir acá en público algunas cosas y podemos no decirlas también, ¿verdad? Pero yo siempre digo lo siguiente, y es un grave problema para la persona que lidera un ministerio, va a ser ahora y hasta tanto la crisis no tenga un corte o no tenga una intensidad de conflicto o de combate determinada, va a seguir ocurriendo así. En políticas públicas es un problema serio el gestor o el intermediario con la ciudadanía o con la población. La ciudadanía muchas veces se siente víctima de los abusos, de los atropellos del poder. Llámese policía, fiscalía, justicia, etcétera, etcétera, ¿verdad? El político, la persona que está liderando una cartera en un momento determinado, siente ese impacto porque el eje articulador o el articulador de esa política está diciendo: mira, acá las cosas funcionan así. Las grandes remesas de recaudación o de impuestos no declarados en nuestros órganos de seguridad, justicia, porque no defensa, Ministerio Público, etcétera, etcétera, desvían ese dinero para su provecho personal y no para el Estado. Y ese es un problema generacional en muchos aspectos. ¿Por qué crees que el narcotráfico permea dentro de la sociedad? Porque controla territorio y controla población, dos de sus grandes víctimas, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, este es un problema a perpetuidad que infelizmente, Estela, va a traspasar y va a transcurrir más allá de nuestra existencia. Doctor, ¿te animas a hacer un listado de los problemas más graves en materia de seguridad en Paraguay? O sea, como una especie de ranking de cuáles son los más graves y a qué se debe apuntar. El crimen organizado en todas sus expresiones. Crimen organizado. Narcotráfico, contrabando, trata de personas. Estoy poniendo mucho énfasis en los aspectos relacionados con trata de órganos. Cuidado con eso. ¿Trata de órganos? ¿Cómo es eso? Y con el tráfico de órganos. Sí, sí, el tráfico de órganos. Mucho cuidado con eso. Yo no estoy autorizado para decirte lo que te voy a decir, pero hemos empezado con el cardenal Alberto Martínez un trabajo que en mi época era inadmisible cuando estaban las Fuerzas Armadas, ¿verdad? El trabajo de fundar un hogar, un hospicio, un sanatorio de recuperación para oficiales adictos de las fuerzas públicas. Hoy en día el sistema de alguna u otra forma los expulsa. Se crea un problema social porque el hombre es un enfermo y tiene que salir de la fuerza porque no puede operar un avión o un arma de fuego en estado de éxtasis, ¿verdad? Estamos empezando a trabajar de alguna u otra forma con eso a través del obispado castrense
viendo predios, propiedades, presupuestos, para ayudarle un poco a esas personas a salir de ese estado. Ese es uno de los graves problemas que vamos a enfrentar seguramente dentro de poco tiempo. ¿Y cómo estás viendo la propuesta de seguridad de este gobierno? Yo trabajo en base a políticas públicas. Ustedes ven seguramente en esta persona un intelectual, a un académico, pero en el fondo soy un soldado y el soldado siempre ejecuta una tarea. En los órganos donde yo me desempeño a veces golpeamos la mesa y pateamos puertas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser imperativos en esa gestión, en esa cuestión. Insisto yo en este punto, Estela, vos no podés combatir al crimen organizado medio más o menos o así nomás. En la guerra como en la guerra. No podés estar con gente de medio pelo o de media formación. Creo que uno de los órganos más complicados en este quinquenio podría estar en la administración de la penitenciaría. Ese puede ser un problema muy serio y muy grave. Yo sé. Yo creo que nosotros no dimensionamos. No. No dimensionamos cuando decimos... Es lo que se viene. Vos me decías el EPP. Claro. Terminó el EPP. ¿Dónde está Osvaldo Villalba? Perdón que te interrumpa ahí para no perder el hilo nomás, ¿verdad? Sí. Bueno, Osvaldo Villalba ya no está más en este mundo, ¿verdad? Bajaron los niveles de esa tensión. ¿Qué es lo que vos estás viendo? ¿Cuáles son los dos icebergs que vos estás viendo así visiblemente? Uno, el crimen organizado. Ya lo dijimos. Sí. El otro es la administración penitenciaria. Claro, el control de las cárceles. Y me voy al ejemplo de Bukele, ¿verdad? Te dije en una parte de mi exposición que no hay una América Latina, hay varias Américas Latinas. La gente endiosa mucho, mira mucho el aspecto, el fenómeno Bukele, entre comillas. Para tomar las medidas que el presidente salvadoreño tomó, en primer lugar tenés que tener carácter y mando, es decir, es innata a su condición política. En segundo lugar, el contexto, las condiciones sociológicas de ese país, ¿verdad? Y en tercer lugar, que creo que es lo más importante, el presidente Bukele interpreta una vena autoritaria de la sociedad salvadoreña y de toda la sociedad latinoamericana para poder solucionar un problema claramente grave como era el tema de las maras, que le estaba creando problemas a los Estados Unidos ya. Solo que, ya te lo digo como académico y remontándome al caso paraguayo, muchas veces ese ejemplo cromático del caso de El Salvador, el caso del presidente Bukele, es un ejemplo que aquí puede ser de alguna u otra forma simpático por una parte de la sociedad, sí, pero es inaplicable. Es inaplicable. Hay muchos adoradores de Bukele en Paraguay. En guaraní te lo puedo decir. El militar pues, es chistoso cuando quiere hacer una broma y eso. Ni cuartel Mendojoy. Algunos ni cuartel Mendojoy. Y ahora, ¿cómo se empieza? Nos quedan 3 minutos, doctor. ¿Cómo se empieza? Tenemos como un cuadrado perfecto, pero ¿por dónde empezar a combatir institucionalmente el crimen organizado? Yo creo porque el crimen organizado es transnacional, claro. O sea, tenemos que tener cooperación necesariamente Brasil, Argentina, básicamente. Pero, ¿cómo se empieza? Porque es un problema re complejo. De mi última experiencia, nosotros trabajamos, cuando estuve en el Estado, trabajamos sobre este diagnóstico prospectivo. El diagnóstico prospectivo nos permitió construir políticas públicas de seguridad. Dentro de las políticas públicas de seguridad diseñamos objetivos. Ese objetivo, que era tener una ley que permita el empleo de las Fuerzas Armadas para combatir la LPP y mirar después cómo evolucionaba el proceso, nos permitió dos cosas. En primer lugar, descabezar la organización. Quizás algunas redes debilitadas estén activas todavía, quizás, ¿verdad? Pero básicamente las células están casi inexistentes o no operativas en estos momentos, en primer lugar. Y en segundo lugar, cortar el vínculo que pudiera haber tenido esta organización terrorista con el narcotráfico. Eso no se dio en Paraguay, en otros países sí se dieron por las condiciones geográficas y por las condiciones sociales, México, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Acá no se dio ese vínculo porque de alguna u otra forma la gestión del EPP le estaba perjudicando terriblemente a los narcotraficantes, ¿sí? De alguna u otra forma no porque hay algunos que vinculan, que hay por supuesto, una alianza. Esa es la simbiosis, pero no se ve así de manera directa. Quizás la gente que está en el CODI, el batallón de inteligencia militar, que maneja mucho mayor información que nosotros, tenga algunos datos colectados a estas alturas, a estas horas, ¿sí? Pero no se vio eso, es decir, no explotó. No generó demasiado tipo de efecto, esa conexión, esa conexidad entre el narcotráfico
y el terrorismo de alguna u otra forma está muy atenuado. Quizá porque el narcotráfico tiene otros vínculos que le permiten una escapatoria, una vena escapatoria a los efectos de poder continuar con ese trabajo, ¿verdad? ¿Tiene capacidad política este gobierno de combatir el crimen organizado, atendiendo a algunos personajes que están en el gobierno? Yo creo que mucha de esta gente no llega al otro año. El propio presidente Peña va a tener que verse obligado a barrer con algunos. ¿Sí? No tienen condiciones. ¿Quiénes? Hasta ahí nomás. Hasta ahí te puedo decir, como dice, hablando del narcotraficante. Doctor Gardelvin, le agradezco muchísimo su participación esta noche. Como se dice en el Vaticano, piacere più. Gracias. Bien, ahora vamos a una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar de los desafíos de Itaipú con Gerardo Blanco. Él es investigador, es académico, docente y fue también consejero de Itaipú. Así que vamos a hablar de su experiencia allí y de lo que nos espera en esta esperada también negociación con el Brasil. A la vuelta de la pausa. Bien, en este segundo bloque del programa tenemos la visita, le recibimos a Gerardo Blanco. Él es investigador, es docente, pero también fue consejero de Itaipú por 4 años. Aquella crisis del 2019, ¿se acuerdan? El escándalo del acta secreta. Bueno, Mario Audo Benítez recurrió a Gerardo Blanco para reemplazar a aquellos consejeros que fueron destituidos, diríamos, después de aquel escándalo que casi le costó la cabeza al presidente de entonces. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Estela, muy buenas noches a toda tu teleaudiencia. Un placer para mí estar aquí esta noche contigo. Gerardo, fuiste el primer académico, así un docente, investigador del tema, diríamos, energético que ocupó un lugar en el Consejo de Itaipú. Yo creo de que probablemente el primero que tenía a la actividad académica y docente como actividad principal. Quizás hubieron anteriormente otros profesionales que también se desempeñaban en cargos de docencia, dictando algunas materias o algunas clases en la universidad, pero no como actividad principal. Claro. En mi caso era al contrario. También tenía algunas otras actividades, pero mi actividad principal representaba a la academia, representaba la investigación, representaba la docencia y sobre todo el trabajar con jóvenes y juntos proyectar, ¿verdad?, desde un enfoque con rigor científico que siempre pretendimos darle, soluciones o al menos reflexiones acerca de la problemática nacional. Claro, vos trabajabas con la Facultad Politécnica y tenían trabajos justamente con respecto a la energía en Paraguay, energía para el desarrollo, algo así eran los documentos. Sí, nuestro proyecto macro se llamaba Paraguay 2023, una visión para el desarrollo. Una visión para el desarrollo. Ese proyecto lo iniciamos en el año 2010, 2010, o sea, hace 13 años. Y hace 13 años que veníamos reflexionando sobre este año que finalmente llegó. ¿Y cómo fue, diríamos, esa fusión de la teoría a la práctica? Es decir, todo ese bagaje intelectual que tenías con el trabajo y después estar al frente de la hidroeléctrica más importante para el Paraguay, que es Itaipú. Dicen que existen 2 tipos de conocimiento, el conocimiento explícito y el tácito. El explícito es aquello que vos podés adquirir de libros, de análisis, de ejercicios mentales, intelectuales. Pero por otro lado está el conocimiento tácito, que es aquel que tenés que instalar en tu sistema nervioso. Es como andar en bicicleta. Claro. Nadie aprende a andar en bicicleta leyendo un libro. Únicamente tiene que agarrar la bicicleta y animarse a caerse. Claro. Y existen diferencias importantes entre esos 2 ámbitos. Yo creo de que mi experiencia en Itaipú fue una experiencia de mucho aprendizaje para mí y complementó de cierta manera, de una manera muy significativa,
la visión que yo venía desarrollando desde la academia. Siempre desde la torre de marfil de la academia, como se suele decir, las soluciones muchas veces hasta parecen muy triviales, pero el llegar y tomar la decisión y enfrentarte con el realpolitik hace que uno requiera desarrollar habilidades blandas que muchas veces personas con la formación como la que yo tengo, que fue una formación en ciencias duras, no tenemos la oportunidad de experimentar. Y esa experiencia, creo yo, que contribuyó a que yo pueda complementar esa visión académica que tenía. Hay muchos temas en los cuales cambié de opinión, hay muchos temas en los cuales refiné mi opinión, pero también hay muchos temas en los cuales mantuve mi opinión. ¿Y por cuál empezamos? Por donde quiera. Hay una frase de un filósofo francés, creo que se llama Michel Foucault, que él decía: si ustedes saben que yo leo tanto, ¿cómo esperan que nos cambie de opinión? Claro. Creo que tenemos que estar más abiertos a darnos esa posibilidad de cambiar de opinión, Estela. ¿Y en qué, por ejemplo, cambió tu visión? Mi visión, si tengo que citar 3 aspectos en los cuales quizás cambió, o por lo menos se reorientó la visión que yo tenía. Uno de ellos es nuestro relacionamiento con el Brasil. Siempre desde afuera se ve un relacionamiento mucho más confrontacional. Sí. Se percibe un antagonismo mayor. Sin embargo, desde adentro uno se da cuenta de que eso se mantiene hasta cierto nivel y hasta ciertas etapas, digamos, dentro de la estructura organizacional. Itaipú es una empresa modelo y un caso de éxito de integración energética regional, donde 2 países convirtieron un río que originalmente e históricamente los separaba en un instrumento de progreso y de desarrollo compartido que los termina uniendo. Yo puedo decir con absoluta certeza de que la contribución de los empleados de Itaipú, tanto paraguayos como brasileños, si no hubiese sido ejecutada de la manera mancomunada que se trabaja dentro de Itaipú, hubiese sido imposible. Y en este punto destaco la contribución de los empleados paraguayos. Muchas veces uno tiene también preconceptos y prejuicios de los empleados paraguayos de Itaipú, pero puedo decir de que ellos son nuestra primera línea defensiva y ofensiva en algunos casos. Ellos son los primeros defensores de los intereses paraguayos en cada reunión, en cada comisión técnica que les toca participar, y ellos están conviviendo con sus pares brasileños. Claro. Y allí yo sentí muy en carne propia el concepto de la paridad, del par, de aquella persona que está sentado de la otra margen, del otro lado, y genuinamente y legítimamente también tiene sus intereses enfocados a maximizar los beneficios de su país. Pero el concepto de progreso compartido y de que para que las cosas funcionen nos tiene que ir bien a los dos, es algo que quizás yo no lo tenía tan asimilado desde afuera. Ahora, esa visión, creo que para la gente Itaipú no representa eso que vos viviste, y con respecto a... ¿Por qué digo? Porque Itaipú es sinónimo de privilegios escandalosos y corrupción, porque es la noticia que siempre conocemos
de Itaipú, y de repente el relacionamiento con el Brasil, la negociación del anexo C. ¿Cómo se puede hacer para modificar esa visión del pueblo paraguayo sobre la importancia de Itaipú y más un sentido de admiración, que quizás hasta de enojo con Itaipú, porque es un planeta, es un estado dentro del estado paraguayo y con unos privilegios increíbles en un país pobre, ¿verdad? Entonces uno ve los salarios de los funcionarios de Itaipú, ve quiénes son nombrados, el clientelismo, el prebendarismo. Entonces es difícil tener esa mirada que vos tenés. Estoy hablando desde el otro lado. ¿Y cómo hacer para cambiar eso? Y que Itaipú, que cada paraguayo vea a Itaipú con esa mirada que vos tenés ahora. Yo creo que el principal y el punto fundamental es que nadie puede amar a aquello que no conoce. Y acá se han instalado muchos estereotipos y se han instalado muchas visiones en el sentido que vos planteás. Y es natural. Y es natural porque te digo que yo, de cierta forma, quizás no con la profundidad del imaginario colectivo, pero de cierta forma cambió también mi visión al conocer a esa gente y cómo trabaja, a esos paraguayos sobre todo. Y es porque Itaipú, como vos dijiste, es una empresa con una realidad distinta probablemente a cualquier empresa en Paraguay. Porque, por un lado, no existe otra empresa en Paraguay que aporte al país y que haya aportado de manera acumulada al país lo que ha aportado Itaipú. Y por otro lado, que no existe, y probablemente en esto está también en gran medida involucrada la gestión de la ANDE, ninguna empresa que esté presente de una manera tan tangible en todos los hogares paraguayos. Yo creo de que Itaipú también requiere tener una mirada, ¿sí?, poquito más social y que su mirada social trascienda simplemente el dotar de ayuda y de socorro ante ciertas situaciones, sino que tiene que tener una visión, creo yo, mucho más también humanista, mucho más centrada en el ser humano y particularmente desde nuestra óptica en el paraguayo. Es así desde el año 2020 hemos incluido como primera directriz estratégica en Itaipú, directriz estratégica empresarial, es decir, aquello que moldea todo lo que es misional para Itaipú y todo lo que es visional para Itaipú, a la dignidad humana. La dignidad humana que debe ser reconocida, o sea que Itaipú debe, dentro de su plan estratégico y dentro de su operación y ejecución estratégica y táctica, debe poner como medida preponderante o como aspecto preponderante la dignidad humana. ¿Cómo se hace eso? Y yo creo que no solamente ayudando y cubriendo necesidades. Los famosos gastos sociales. No solamente cubriendo necesidades, sino que sobre todo y fundamentalmente generando oportunidades. Yo creo que ahí hay aspectos muy importantes que se están llevando adelante, como es el tema de las becas Itaipú. Becas que permiten a paraguayos que de otra forma no tendrían la posibilidad de realizar estudios universitarios, a realizarlos. Y también generar inversiones estratégicas que posibiliten
que ciertas cuestiones estructurales que tenemos hoy por hoy en el Paraguay sean superadas, facilitando la utilización de esa energía que produce Itaipú en favor de la gente. Es decir, que esa energía genere puestos de trabajo, que esa energía genere oportunidades para la gente, de un desarrollo humano, de un desarrollo personal. Y eso, una de las principales barreras que teníamos como país hasta hace poco era el tema de la infraestructura eléctrica. Cuestión de que en estos últimos 4 años, 3 años, la hemos comenzado a superar. Como nunca Itaipú invirtió en la ANDE, como nunca Itaipú le dio prioridad a la ANDE y a las inversiones que la ANDE deba realizar como para que el principal producto que Itaipú ofrezca no sean recursos financieros que después entra la duda de cómo se gasta, cómo se gestiona, sino que sea energía que genere desarrollo. Y que la verdadera soberanía energética no esté simplemente en usar nuestra energía, sino que ese paraguayo ahora tenga la oportunidad de utilizar su energía para propiciar su desarrollo. La peor soberanía energética es aquella que impide que yo o que cualquier paraguayo, por más energía que le impregne a cualquier tipo de actividad, no alcance el desarrollo. Creo yo de que evidentemente hay cuestiones y hay situaciones, inclusive históricas, que hacen de que una visión positiva hacia Itaipú sea compleja y complicada de alcanzar. Pero como dije al inicio de la respuesta, es imposible amar aquello que no se conoce. Muchas veces se dice también que el odio es amor sin la información suficiente. Y uno de los grandes desafíos que tuvimos y que se tiene siempre desde la función pública es la comunicación. Comunicar de manera transparente, comunicar de manera abierta y sobre todo en un tema que hasta inclusive puede parecer muy simple, pero en realidad es muy complejo y tiene muchas aristas. Y transmitir eso siempre genera, y sobre todo en un ambiente donde existe ya de por sí un sesgo cognitivo y un sesgo de confirmación de que cualquier tipo de actividad, lo primero que está presente es la desconfianza. Bueno, pero Gerardo, no se puede negar que hay corrupción en Itaipú, que hay clientelismo en Itaipú. Itaipú, como dije antes, es una empresa que tiene una realidad diferente a la paraguaya, pero está en Paraguay. Es decir, tanto las cosas positivas que tenemos, los atributos positivos que tenemos los paraguayos, también, obviamente, los atributos negativos están presentes. Y ese es el gran desafío, Estela. No solamente, probablemente, modificar Itaipú, sino que yo creo que tenemos el gran desafío, y que es el desafío superior, tener una función pública que supere esos vicios y que vaya conquistando paso a paso, día a día, virtudes que nos permitan transmitir mayor confianza a la gente, que la gente se sienta realmente representada por esos tomadores de decisión, y a partir de eso darse cuenta de que todas las personas que están en esos cargos directivos son personas humanas que legítimamente pueden también equivocarse, pero esa equivocación yo creo de que si en algún momento conseguimos que la gente confíe de que fue en buena fe, ya vamos a dar un paso muy grande hacia adelante. No digo que sea fácil. Bueno, yo no creo que la corrupción sea una equivocación, yo creo que es un plan, pero eso vamos a caminar en círculos sobre ese punto,
porque yo creo que ese es un tema que debe superar Itaipú, y eso tiene que ver con los nombramientos que se hacen. O sea, es también una entidad que requiere una alta capacidad técnica y tenemos que partir de esa base. Ahora, hablabas un poco de cómo debe conectar Itaipú con la gente. Sí, que si no sirve para el desarrollo, entonces está fallando, diríamos, en su misión. Estando ahí adentro, Gerardo, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que viste en la administración de Itaipú, en el manejo de Itaipú? No estamos hablando todavía de nuestro relacionamiento con Brasil, el desafío que tenemos de la renegociación del anexo C, sino en ese día a día de la administración. ¿Qué viste de bueno y que decís, bueno, esto tenemos que corregir? Entiendo que dejaste un documento. Sí, sí. Como fruto de un sentimiento de responsabilidad personal, intelectual, patriótica y también política, porque ciertamente tuve una responsabilidad política durante mi gestión en Itaipú. He decidido dejar un documento por escrito, también quizás fruto de que lo de académico corre por mis venas y hasta que no esté cristalizado en eso, claro, en un material, las ideas parece que no terminan de cerrarse. Aproveché la pandemia, aproveché también, digamos, la disponibilidad de esa experiencia de vida, de estar ahí en la cancha, como se dice. Desde la gradería todos somos Messi, pero ahí en la cancha, ante la primera gambeta y que tu cadera te diga, no me voy a ir hacia ahí, uno se da cuenta de que la realidad, uno se somete a la realidad, claro, uno sucumbe a la realidad finalmente. Y sí, y los desafíos son múltiples, Estela. Yo creo, en términos operativos, primeramente hablando, el tema de la binacionalidad es un tema de tratamiento y de operatividad compleja. Porque había muchas cosas que nosotros queríamos publicar y había muchas cosas que información que nos solicitaban y que si era por mí, yo en mi Facebook iba a publicar. Pero el tratamiento institucional es importante. Porque algo que me di cuenta es que la integridad en términos de posicionamiento es importante. Porque si nosotros flaqueamos en lo institucional en estos temas que nos favorecen, después no vamos a tener la fuerza suficiente como para zapatear y golpear la mesa en estos temas, donde creemos que también hay ciertos estiramientos institucionales en otros temas. Entonces, la gestión de esas dinámicas binacionales, en donde uno, al todo ser patrimonio binacional, uno tiene que tener ese cuidado institucional al gestionarlo. Claro. Dificulta mucho. Y yo creo de que los redactores del tratado de Itaipú hace 50 años no se imaginaban el mundo de la comunicación y de la información automática que contamos hoy. Yo particularmente, si tenemos posibilidad de revisar el tratado, más allá de las iniciativas que ya están en curso, como el tema de la nota reversal de la Comisión Binacional de Cuentas y otros temas, yo creo que habría que darle una vuelta de tuerca a algunos artículos en el tratado en lo referente a la transparencia y a la información pública. Porque esa es la forma que también uno construye confianza. Claro, porque cuando hablábamos de un Estado dentro del Estado, la mayor batalla ganada a Itaipú fue la transparencia, fue que publicaran los nombres de los funcionarios y sus salarios, y bueno, a partir de ahí se generó toda otra polémica, pero más allá de eso fue la transparencia, diríamos, y
Por eso es que existe también esa especie de animosidad, ¿verdad? Así que el Itaipú es un estado dentro del estado y no permite el ingreso de la Contraloría, no permite, o sea, cuentan lo que quieren contar y si no quieren contar, no, ¿verdad? O sea, ese es un desafío. Es un desafío absolutamente, y yo creo que estamos frente a una oportunidad donde no tenemos que perder de vista ese ajuste. Yo creo que es un ajuste que es más que necesario. Sobre todo para dejarlo de manera institucional y que no dependa de la voluntad política del que esté ahí en ese momento, sino que así como, por ejemplo, en aspectos vinculados con el tratamiento jurídico, los recursos humanos o cuestiones similares, existe la posibilidad de tener una adherencia al cuerpo de derecho positivo de los países. Yo creo que en el tema de transparencia, en el tema de acceso a información podría también caminarse un poco en ese sentido. Cuando se trata de información de una margen o otra margen, quizás hasta ahí hay mucho más, es mucho más una cuestión de voluntad política y no se choca tanto con la contraparte. Ahora, si nosotros queremos publicar un acta del Consejo, ahí es mucho más difícil. Y ahí pues tiene que tener la venia del otro lado. Exacto. Y ahí es mucho más arriesgado hacerlo. Porque, como te digo, si queremos ser institucionalistas, y yo creo de que ese es el compromiso, porque el mandato superior que se tiene en el Consejo es cumplir y hacer cumplir el tratado y el reglamento interno. Entonces, estamos compelidos a ceñirnos dentro de esa cancha. Y en ese sentido, ahí quizás habría que hacer no solamente la revisión del anexo C, pero quizás, y estoy seguro que ese proceso de revisión del anexo C podría o debería, incluso me animo a decir, disparar un proceso de revisión integral del tratado. Porque si queremos un cuerpo jurídico consistente, no podemos modificar acá simplemente sin contar la implicancia que esto tiene en la totalidad. ¿Sí? Es como si tenemos un vehículo y solamente queremos cambiar una cubierta, ¿verdad? Evidentemente, por más que pongamos la mejor cubierta, si eso no está alineado, inclusive no vamos a poder capturar los beneficios de esa acción. En ese sentido, Estela, yo creo de que este proceso es un proceso histórico, donde un texto puede ser el pretexto para cambiar nuestro contexto. Ahora, decías, usando la metáfora del fútbol y de Messi, siempre tenemos la sensación, obviamente Itamaraty es una de las cancillerías más prestigiosas del mundo, ¿verdad? Entonces decimos que, bueno, las personas que pone Brasil frente a Itaipú siempre tienen mejor formación, preparación, capacidad técnica y política para negociar los beneficios de Brasil. De cara al anexo C, y a partir de tu experiencia ahí de 4 años, viendo cómo funciona Brasil, cómo funcionan los consejeros brasileños, qué piensan, cómo piensan, ¿cómo debería ser? No quiero que me des una explicación técnica de lo que debe lograr Paraguay, sino que ¿cómo debe negociar Paraguay? Conociendo un poco esa fortaleza diplomática que tiene Brasil, finalmente es el principal mercado paraguayo, no nos une solamente Itaipú. O sea, toda nuestra exportación, la mayoría de nuestra exportación va a Brasil, o sea, son varios temas que nos unen a Brasil, pero ¿podés explicarnos en palabras sencillas cómo debe jugar Paraguay con el Brasil en esta renegociación del anexo C?
Yo creo que como primera medida debemos conformar un equipo negociador con las personas más capacitadas para ese fin. Y si bien la negociación tiene que ser reservada, no debe ser secreta. Y parece ligera la diferencia entre lo reservado y lo secreto, pero en realidad hay casi un abismo de diferencia. Sí. Uno puede ser reservado en función de las posiciones y de las tácticas que uno va a emplear. Pero uno puede ser un poquito más abierto en términos de los intereses que uno está persiguiendo y en términos no de las tácticas, hasta inclusive uno puede ser un poco más abierto en las estrategias. Táctica y estrategia como el poema de Benedetti. Por ahí va. Y en ese sentido yo creo, Estela, de que el interés tiene que ser transparente. Y el interés tiene que ser claro. Tiene que ser justo y tiene que ser legítimo. Y ahí, para filtrar un buen interés, primero tenemos que preguntar el qué queremos y el para qué queremos eso. No solamente el cómo vamos a conseguir eso. Lo más importante es el qué queremos y el para qué queremos. Y normalmente dicen algunos estudiosos de que se requiere 4 o 5 preguntas del para qué para llegar al tuétano de la cuestión. Porque vos me puedes decir, y Paraguay quiere más dinero, y bueno, ¿y para qué quiere más dinero? Y para realizar inversiones. ¿Y para qué quiere realizar más inversiones? Y para que la gente tenga trabajo. ¿Y para qué querés que la gente tenga trabajo? Para que las personas tengan mayores oportunidades. ¿Y para qué querés que tengan mayores oportunidades? Para que sean más dignos. Esa dignidad humana, que es el primer derecho consagrado de nuestra Constitución Nacional, yo creo que debería ser la piedra angular que trace cualquier tipo de estrategia de política energética o política de desarrollo incluso. Y lo energético evidentemente está inmerso y es transversal a diferentes aspectos de la vida de un Estado, a lo económico, a lo social, a lo industrial, a lo de relaciones internacionales. Es decir, de que debe existir también dentro de ese abanico de políticas públicas una coordinación que nos permitan y que orienten todas esas acciones hacia ese fin último convergente. Y en función de eso, y en función de algo que sea absolutamente, indiscutiblemente legítimo, porque no es controversial decir de que un Estado persiga la dignidad humana de sus habitantes. De sus habitantes, de sus ciudadanos. Y las medidas tienen que ser autoexplicadas en esa dirección. Y en función de eso, yo creo que es importante construir una narrativa que nos permita a todos construir un nuevo imaginario colectivo del cual nos sintamos parte y no solamente meros observadores de lo que va aconteciendo. Cuando a mí me preguntaban si Paraguay está preparado
para este desafío que se viene. Yo creo que la pregunta más importante de responder en este caso es si los paraguayos estamos preparados para este desafío que se viene. Pero los paraguayos no negociamos con Brasil. O sea, yo creo que los paraguayos la tenemos clara en el sentido de que queremos que Itaipú contribuya al desarrollo de todos del país, no el beneficio para una casta. Es absolutamente... Ahora, yo creo que todos queremos eso, ¿verdad? Y de hecho yo creo que aquel acontecimiento, aquella crisis política del 2019, tuvo que ver con esa reacción epidérmica del pueblo paraguayo, de que se sintió que ahí hubo una traición y casi le costó el cargo al presidente de la República, ¿verdad? O sea, es muy sensible Itaipú. Es absolutamente sensible, Estela. Itaipú. Ahora, ¿quiénes van a negociar y cómo sabemos lo que van a negociar? Y en ese sentido, me quedan 2 minutos, Gerardo. ¿Te animaría a decir qué no debe ceder Paraguay en esa negociación? Para completar la idea última que te planteé y después te respondo directamente, lo más directamente posible, la última pregunta. Cuando me refería a que los paraguayos tienen que estar preparados, es que tenemos que tener un nivel de apertura superior, porque van a existir y ya existen sin número de falsos profetas, diría la Biblia. Gente que está realizando actos de corrupción intelectual. Y voy a decirlo con todas las letras. Que se está aprovechando de la gente, tiene un sentimiento epidérmico para instalar profecías autocumplidas que se aprovechan de ese sesgo de confirmación. Entonces, tiene que existir una apertura de confianza del pueblo, no de una confianza incondicional. Claro, pero para eso tenemos que saber qué el gobierno va a negociar. Exacto. ¿Sí? La transparencia, exacto, la claridad del mensaje. Y yo creo que ahí está en el clavo, más que transparencia se requiere claridad. Porque la transparencia muchas veces no vemos nada ni siquiera en la transparencia. Claro. Cuando algo es claro, en cambio... Y la confianza. Se nos parece. Y sí, porque uno puede tener, como dice el PowerPoint, aguanta todo. Y la confianza es un bien no acumulable. ¿Verdad? Yo puedo llevar años construyendo una confianza que se destruye en un segundo. Y respecto a la otra pregunta. Tengo 1 minuto. 1 minuto, Gerardo. Ok. Vos sabés que el poder de síntesis no es una de mis virtudes. Bueno, pero vamos a tratar de hacer al estilo tweet. En el 2023 se revisa el acuerdo, el anexo C del Tratado de Itaipú. Tenemos que considerar que la palabra revisión implica un proceso de volver a avisar el documento. Y para volver a avisar el documento se necesita el acuerdo de las dos partes. Ya. Es decir, ese documento pierde vigencia y tenemos que volver a avisarlo. Yo creo que queda pendiente un tema con el doctor Gerardo Blanco, los falsos profetas por el tema Itaipú, pero ya no nos queda el tiempo. Te agradezco muchísimo, Gerardo. No, al contrario, Estela, gracias a vos por la invitación. Es un tema que nos apasiona. Y vamos a continuar hablando. Y vamos a continuar las veces que haga falta. Nos queda mucho tiempo para hablar del tema Itaipú. Seguramente lo vamos a invitar nuevamente al doctor Gerardo Blanco. A ustedes muchísimas gracias por estar todos los miércoles a partir de las 21 horas.